Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a ir empezando entonces con nuestro webinar de hoy. Bueno, muy bien. Vamos a centrarnos hoy en el chakra del corazón, el chakra número 4, en el sistema de los 7 chakras mayores. Tenemos este chakra que, según algunas tradiciones, el color, digamos, que se le ha atribuido es el verde y en otras tradiciones el rosado. Y esto tiene, digamos, en un sentido simbólico. El verde tiene que ver, por supuesto, con la vida en general, está asociado al renacimiento en la primavera, etapa en la que estamos justamente iniciando en este momento del año, por lo menos en esta región del mundo, y estamos viendo este renacer, este reverdecer, después del invierno, después de todos el simbolismo que tiene el invierno, que tiene que ver con la caída de el ocaso, digamos así, de la naturaleza, no juntar, simplemente guardar energía para más adelante. En la primavera lo que encontramos es este renacimiento. Y a partir de ahí también se ha asociado el color verde, por la primavera especialmente, con la esperanza. Entonces, no por nada este chakra está ubicado a la altura del corazón. ¿eh? Entonces, la esperanza y el renacer tienen que ver también con esa energía que brota del corazón, en un sentido simbólico y en un sentido amplio, ¿no? También el corazón es como el puente entre el plano material y el plano espiritual. En el sistema de los chakras, el chakra número 4 está posicionado justamente como un puente entre los 3 primeros, que corresponden a un plano más, que podríamos decir, tangible, material. Ustedes recuerdan, el primer chakra tiene que ver con la autopreservación y el cuidado del cuerpo especialmente, y todos sus derivados. El segundo chakra tiene que ver con conectarse con lo sensorial y con el placer. Y el tercer chakra tiene que ver con hacer una proyección de la propia vida a la esfera social, como algo que está relacionado con desarrollar nuestras potencialidades profesionales y en la esfera social. En el chakra 4 vamos a encontrar entonces una transición desde ese plano que podríamos llamar humano. Casi todas las necesidades humanas que están planteadas por Maslow en su pirámide de necesidades está en estos 3 primeros chakras. Y a partir del cuarto vamos a entrar ya en el último peldaño de la pirámide de Maslow, que tiene que ver con la necesidad de trascender. Es una motivación que se conecta con los valores, con el altruismo, también con lo transpersonal, aquello que está más allá del ego. Y entonces este chakra corazón es el puente entre el plano humano, tangible, y un plano, podríamos llamar, trascendente, intangible. O también podríamos decir entre el plano psicológico y el plano espiritual. Los 3 primeros chakras bien los podemos ubicar en un plano más psicológico, el chakra 1 con la confianza básica, el chakra 2 con la capacidad de relajarse y disfrutar, y el chakra número 3 con la capacidad de conectar socialmente. Entonces, obviamente, está toda la vida humana condensada en esos 3 chakras en gran medida, ¿no? Pero la vida humana no se reduce solamente al plano psicológico, hay un plano también espiritual y trascendente, y que muchos que están en el ámbito del eneagrama muchas veces se olvidan, que hay un plano más allá del ego, hay un plano, todo un universo de posibilidades que nos espera cuando nos atrevemos a cruzar el puente,
a ir más allá, ¿no? Pero es más fácil quedarse de este otro lado, porque es el lado más conocido. Entonces, claro, como me ha costado tanto por ahí identificar mi estilo de personalidad, no, hay algunos que les cuesta un poco más, a otros un poco menos, pero es la zona segura, la zona conocida, y nos olvidamos que hay un puente que nos lleva a un más allá del ego. ¿Eh? Ese puente es el corazón, es el chakra corazón. Em, y el simbolismo rosa tiene que ver con una combinación de rojo y blanco, es decir, pasión e idealismo. Tiene que ver con una visión un poco idílica, ¿eh? de, de la realidad. Es la visión propia que tienen los niños cuando todavía no han tenido experiencias que podríamos llamar traumáticas o que los han marcado negativamente. Los niños por lo general tienen una visión naif, una visión rosada de la realidad. Y entonces, de alguna manera, volver a conectar con el verde y volver a conectar con el rosa como símbolo. El verde, renacimiento. El rosa, volver a tener una mirada que podríamos llamar más bondadosa y inocente, de alguna manera, de la realidad. Es una invitación a ir más allá de nuestro ego. El ego muchas veces es defensivo, eso ya lo sabemos, ¿no? Es decir, nosotros podemos justificar incluso, bueno, pero no hay que confiarse demasiado porque ya he tenido muchas experiencias negativas, ¿no? Entonces, nuestros diálogos internos hacen que nos defendamos. Y el niño que no ha tenido todavía experiencias de ese tipo negativas con las otras personas, por ahí tiene una visión, sí, naif, quizás poco realista, pero lo bueno de esa visión del niño inocente es que confía, ¿no? Confía, se permite abrir, se permite a sí mismo abrirse, se permite relajarse, y por eso es que el niño puede jugar. A los adultos muchas veces nos cuesta el juego, porque nos tomamos las cosas demasiado en serio. Entonces, recuperar el contacto con un niño interior, que es un tema que vamos a ver hoy también, que no es simplemente negar la realidad y adoptar una posición infantil de la realidad. No tiene nada que ver con eso. ¿Eh? Pero sí complementar nuestra experiencia como adultos con una visión que podríamos llamar lúdica de la vida. Un acercamiento lúdico hacia la realidad. Porque sin esa capacidad de ir disfrutando del camino, incluso ir riéndonos de nosotros mismos, de nuestros errores, tomarnos con humor nuestro propio proceso de aprendizaje, el aprendizaje sería muy difícil, porque si nos tomamos todos demasiado en serio y surge mucha crítica interna hacia nosotros, evidentemente el aprendizaje se hace más difícil. Entonces, no olvidemos que el aprendizaje está muy ligado a lo lúdico, porque lo lúdico implica relajarse, lo lúdico implica estar abierto a nuevas posibilidades, como un niño que está explorando el mundo. A esta visión lúdica, por supuesto, la complementamos, lógicamente, con la experiencia que tenemos ya como adultos en el trayecto que hayamos vivido hasta el momento, ¿no? Y las experiencias que hayamos tenido. Entonces, esta es la invitación de este chakra número 4, que por un lado es una invitación a ir más allá del ego, pero por otro lado es también una invitación a recuperar el contacto con ese niño interior que está abierto a nuevas posibilidades, está abierto con mucha curiosidad a aprender y tiene una visión distendida y lúdica de la experiencia. Muy bien, entonces este chakra
se refiere también a la capacidad de conectar emocionalmente con los otros. Esto es lo que llamamos empatía. De hecho, viene en un verbo en griego que tiene que ver con tocar, de alguna manera, lo que el otro está sintiendo. Obviamente no es un tocar con las manos, pero es un tocar mental, es un tocar psíquico, es un tocar emocional de la experiencia que tiene el otro. Y las neurociencias actuales nos dicen que esto es posible gracias a las neuronas en espejo, que la evolución ha desarrollado en el cerebro de los seres humanos. ¿Y las neuronas en espejo qué son? Bueno, cuando observamos el comportamiento de otra persona, lo curioso es que en nuestro cerebro se mueven las mismas neuronas que se están moviendo en el cerebro de la otra persona cuando realiza una determinada acción. Entonces, esta capacidad de reflejar que tiene nuestro cerebro lo que el otro está viviendo, reflejar internamente en mí lo que el otro está viviendo, es la base neurológica de la empatía. Y en segundo lugar, este chakra también se relaciona con una intención genuina, altruista, de aliviar el sufrimiento de las otras personas. Y esto es lo que se llama compasión. Están íntimamente relacionadas, pero no son lo mismo. La empatía es simplemente experimentar subjetivamente algo, al menos parcialmente, lo que el otro está experimentando. Mientras que la compasión no es simplemente un sentir subjetivo. La compasión implica una acción encaminada a aliviar el sufrimiento del otro. Así que la compasión va un paso más adelante que la empatía. No se queda simplemente con sentir, sino que busca justamente aliviar de alguna manera el sufrimiento del otro. Nuestro mundo necesita ambas cosas. Un mundo, especialmente en Occidente, ¿no? Tan abocado al pragmatismo, al consumismo, a lo descartable. Es un mundo que carece de empatía, ¿sí? Y por otro lado, nuestro mundo pide a gritos mayor compasión. Ojalá pudiésemos no simplemente ponernos en el lugar del otro, sino hacer algo para aliviar el sufrimiento del otro, ¿eh? Cada uno desde su propio lugar. Pero esto, como verán, implica un altruismo que nos lleva más allá de nuestro ego. Nuestro ego busca preservarse, nuestro ego busca defenderse, nuestro ego busca afirmarse incluso, y todo eso está muy bien. Pero cuando uno busca aliviar el sufrimiento del otro, incluso va más allá de su propio ego. Por eso es tan importante subirnos a este puente y animarnos a cruzar el puente, a ir un poco más allá. No es un aliviar el sufrimiento del otro para pedir algo a cambio o esperando algo a cambio. No, si no, no sería altruismo, sería egoísmo. Entonces es un genuinamente interesarnos por el bienestar del otro. ¿eh? Entonces la compasión nos invita también a dejar de juzgarnos, dejar de juzgar a los otros, para poder adoptar una visión más comprensiva de nosotros mismos, de nuestro contexto, de los otros y de su contexto. El hombre es el individuo y sus circunstancias, como decía Ortega y Gasset, ¿no? Entonces, nuestro contexto va cambiando. Cuando nosotros juzgamos fácilmente, o a nosotros o a otras personas, muchas veces extrapolamos los contextos y nos decimos a nosotros mismos, qué tonto que soy, no tendría que haber hecho tal cosa, o haber dicho tal cosa, o haber decidido tal cosa. Bueno, pero lo que hice, lo que dije o lo que decidí, lo hice en un contexto diferente al contexto en el que estoy actualmente. Quizás ahora me doy cuenta de cosas que antes no me di cuenta.
Por eso la famosa definición del Dalai Lama sobre compasión, ¿no? Como la capacidad de comprensión, antes que nada. Si yo extrapolo los contextos y juzgo mis decisiones pasadas desde el contexto actual, estoy en realidad siendo injusto conmigo mismo. Porque en este momento me doy cuenta de cosas que en aquel momento no me di cuenta. O en este momento tengo la fuerza quizás mental o moral para tomar una decisión que en otro momento de mi vida no la tuve. ¿Mm? Y hay que ser comprensivos también con los procesos de aprendizaje que cada uno va teniendo. Por eso es tan importante la compasión, ¿sí? Y la autocompasión. Así que esto también es otro tema que vamos a ver hoy. Muy bien, entonces el nombre de este chakra, Anahata en sánscrito, significa despegar o destrabar. Dicen los estudiosos de los chakras que la palabra etimológicamente tiene que ver con el ruido que hace este, dos objetos que estaban pegados y como una sopapa, ¿no? Se despegan. Bueno, eso es etimológicamente lo que significa anahata. Por eso podríamos utilizar esta etimología también para profundizar en este sentido de ir más allá de, ¿no? Cuando uno está apegado a algo, está adherido a ese algo y de pronto se despega de ese algo, ¿eh? Ese despegarse, que puede al comienzo percibirse como una pérdida, muchas veces esa pérdida es liberadora, ¿sí? Entonces, el destrabar y el despegar tienen que ver también, podríamos decir, con un soltar, que es muy importante para poder subirnos al puente y cruzar el puente hacia la experiencia transpersonal, ¿no? Lo que está más allá de nuestro ego. El elemento asociado a este chakra es el elemento aire. En el pecho no solamente está el corazón, también están los pulmones. Así que esos van a ser dos de los órganos regidos por este chakra. En la etapa vital en el sistema hindú, recordemos que ellos van marcando las etapas vitales por septenios, ¿sí? Entonces este corresponde el chakra 4 al cuarto septenio de vida, es decir, desde los 21 a los 27 años aproximadamente. Órganos que rige este chakra: la cavidad torácica en general, pulmones, corazón, el timo, que es una glándula del sistema endocrino muy importante en relación a las defensas del cuerpo, al sistema inmunológico, ¿sí? Y la tradición también ha asociado al chakra 4 las manos. Por eso es que los que practican Reiki, por ejemplo, utilizan las manos como una manera de canalizar una energía sanadora de la naturaleza, que no les pertenece al reikista la energía, sino que el reikista es simplemente un canal de la energía sanadora de la naturaleza. Entonces, también las manos. Y el derecho A del chakra número 4, derecho a amar y a ser amado. Cuando nosotros reclamamos el derecho a amar y a ser amados en nuestra vida, estamos abriendo nuestro chakra coronario, ¿sí? Ahora, si nosotros nos negamos de alguna manera el derecho a amar y a ser amados, por los motivos o razones que sean, porque la mente es especialista en inventarse motivos y razones. No, el amor no es para mí por esto y por aquello. Entonces nos cerramos, justamente. Es todo lo contrario a la apertura que tiene un niño.
Y está bien, podemos seguir jugando con la mente argumentadora, ¿no? Bueno, yo cuando era niño era naif, por eso estaba abierto y ahora ya me doy cuenta de la realidad. Sí, es verdad, tuviste experiencias que te marcaron, tuviste experiencias que no querés repetir, quizás sos más prudente al momento de decidir o al momento de elegir, y eso está perfecto. Pero no nos olvidemos que eh, el presente y el futuro son una puerta de muchas posibilidades, que alberga muchas posibilidades. Así que no caigamos tampoco en ese sesgo tan común de la mente de pensar que porque tuve experiencias en el pasado negativas, hacia el futuro se va a repetir lo mismo. No necesariamente. Por eso la importancia de recuperar también esa visión eh, positiva de la realidad como un conjunto de posibilidades o una puerta abierta. Entonces, en gran medida, la apertura o la cerrazón del chakra número 4 tiene que ver con una decisión. Decido que me doy a mí mismo derecho a amar y a ser amado. Me permito amar y me permito ser amado, ser amada. O bien, no me permito. Pero seamos responsables y seamos conscientes, ¿sí? Que solamente esa puerta se abre y se cierra desde adentro, no desde afuera. No son las experiencias las que nos han cerrado el corazón. Somos nosotros que hemos cerrado el corazón porque tenemos miedo a repetir una experiencia negativa, posiblemente. A nivel de plano social, todas las relaciones humanas basadas en el respeto, el aprecio mutuo y la empatía, podríamos decir a nivel general, las relaciones donde hay algún grado de amistad son competencias de este chakra número 4. ¿Sí? Arquetipos. Vamos a tener, cuando este chakra está abierto, el arquetipo de el amigo, un buen amigo, un amigo que además es un compañero de viaje. Y esto vale tanto para la amistad lisa y llana como para las relaciones de pareja, ¿eh? En la que de base, para que la pareja sea auténtica, ambos tienen que ser compañeros de viaje del otro. Y no el otro simplemente un sirviente mío o que me sirva para, ni yo ponerme, por supuesto, en el lugar tampoco del sirviente. Sino el compañero implica lo mismo que la amistad, como bien lo explica Aristóteles, implica una cierta igualdad de base. Ninguno está por encima y ninguno está por abajo. Hay una igualdad. ¿Sí? Entonces, en ese plano, podríamos decir, el arquetipo del amigo, del compañero de viaje, eh, está representando como arquetipo el funcionamiento, digamos, armónico de este chakra 4. Cuando este chakra está cerrado, aparece el arquetipo del amigo falso. Algunos autores le dicen el actor, el que actúa como si fuera amigo, pero en realidad carece de auténtica empatía y compasión. Entonces no se pone en el lugar del amigo ni tampoco le tiende una mano al amigo. No hay empatía ni compasión. Entonces es un falso amigo. Y por otro lado, podríamos decir también el arquetipo de una persona indiferente o cínica, también podría estar representando un chakra, corazón cerrado. ¿Cuándo se cierra este chakra? Por experiencias amargas de pérdida, donde hay una profunda tristeza o una desilusión o una frustración. Entonces,
es como una flor cuando llega el invierno, ¿sí? Algo así. ¿Quién no ha tenido experiencias de pérdida? ¿Sí? O de frustración o de desilusión. Entonces, estas son experiencias muy comunes y sin embargo, no todo el mundo tiene su chakra corazón cerrado. Algunas personas, además de las experiencias negativas que han tenido, tristes, o de pérdida, o de frustración, o desilusión, sin embargo, pueden seguir apostando a ser buenos amigos, buenos compañeros de viaje de otras personas. ¿Eh? Aunque por supuesto eso va a implicar un grado elevado de resiliencia, ¿no? De resignificar experiencias negativas, darle un sentido positivo, especialmente vinculado al aprendizaje, y poder seguir adelante, salir fortalecido de esa experiencia. Y eso es un proceso, ¿eh? Es un proceso. Formas de armonizar este chakra. Bueno, lo primero que tenemos que cultivar es la aceptación. Recuerden que experiencias de pérdida vinculadas a la amargura, a la tristeza, es justamente lo que bloquea nuestro chakra corazón. Entonces aceptar primero, en primer lugar, aceptar que todo lo que vivimos pertenece a la vida humana. No hay nada no humano que nos pueda pasar. Todo lo que nos pasa es humano, humanamente posible. Entonces aceptar que lo que nos pasa entra dentro de las posibilidades de cualquier ser humano. Segundo, cultivar el agradecimiento, también para armonizar este chakra, ¿no? Este chakra, por supuesto, un corazón agradecido es un corazón abierto a la vida, abierto a la esperanza, feliz. Porque un corazón agradecido conecta con el presente, conecta con todo lo bueno que hay en el presente. Si nos falta agradecimiento, posiblemente la mente está demasiado enganchada con algo del pasado, tristeza, o con algo del futuro, ansiedad. Pero si hay agradecimiento, eso es un signo claro que nuestra mente está conectada con el presente. Porque siempre hay un motivo para agradecer. Innumerables motivos para agradecer. En este momento estamos respirando. Partamos que ese es un motivo base para agradecer. Nuestro corazón está latiendo, nuestro cerebro está funcionando. Tenemos personas que nos quieren, algunas más, otras menos, pero hay personas seguramente que nos aprecian en nuestra vida. Y después todo lo que tenemos para agradecer de lo que nos rodea, desde un atardecer, un amanecer. Así que siempre hay un motivo para agradecer cuando la mente está conectada con el presente. Difícil, ¿no? Porque la mente de mono, ya lo hemos tratado en otro webinar, tiende a saltar todo el tiempo, ¿no? O para el pasado o para el futuro. Entonces de vez en cuando hay que traerlo al mono de la manito con mucha amabilidad y conectarlo con el presente y con la gratitud, que es una manera de disfrutar lo más que podamos el momento presente. La vida nos ofrece experiencias, algunas son dones y otras son aprendizaje. En ambos casos tenemos motivos para agradecer. Tercero, dejar ir el rencor. El rencor es esa ancla que no nos deja avanzar. ¿Y por qué hay rencor? Bueno, porque no hay los otros dos anteriores. Hay rencor porque no hay aceptación. ¿Cómo puede ser que me haya pasado tal cosa?
¿Cómo no me di cuenta antes? Aceptación. Pasó. No me di cuenta en ese momento. Y pasó. Y experiencias de agradecimiento. Porque si hay rencor, entonces no estoy conectado con todo lo maravilloso, lo bueno, lo positivo que la vida me ofrece ahora, en este momento. Y si no lo veo, es porque quizás mis ojos están apuntando o atrás o hacia adelante y no al aquí. ¿Mm? Entonces, dejar ir el rencor es liberador, ¿sí? Despegarnos. Ahí está esto de la sopapa, que significa anahata. Despegarnos, soltar lo que nos traba, soltar lo que nos estanca, lo que no nos permite avanzar, dejarlo atrás. Decidir soltar. El soltar es una decisión. No es una consecuencia de las circunstancias, es una decisión. Yo decido soltar lo que no me sirve en este momento de mi vida, lo que no me permite avanzar, lo que me estanca, lo suelto, porque lo decido soltar. Y en cuarto lugar, la compasión. ¿Mm? Desear a las otras personas, incluyéndonos a nosotros mismos también, que seamos libres de sufrimiento, que nos veamos libres de sufrimiento, que tengamos bienestar. Si relacionamos el chakra 4 con el eneagrama, vamos a tener acá, ustedes recuerdan que los 3 primeros chakras correspondían a los 3 instintos básicos, el chakra raíz al instinto de autopreservación, el chakra sexual al instinto sexual, el chakra del plexo solar al instinto social, y el chakra corazón tiene que ver con nuestras motivaciones más profundas. Que cuando todavía no estamos en un plano que podríamos llamar transpersonal, sino que estamos viviendo todavía bastante más encerraditos dentro de la jaula del ego, vamos a sentirnos arrastrados por las pasiones. A medida que más nos vamos pasando por el puente hacia la otra orilla, nos vamos conectando con las virtudes, que es lo que vamos a encontrar en el chakra siguiente, ¿no? Ahora, no podemos pasar a la otra orilla si no aceptamos primero nuestras pasiones. Así que bueno, esto el eneagrama lo remarca muy bien. El primer paso del desarrollo personal es el reconocimiento de estas motivaciones deficitarias, como las define Naranjo, a las pasiones. 9 motivaciones deficitarias. ¿Qué significa motivación deficitaria? Significa que son compensaciones. Nuestra mente ha perdido contacto con nuestro ser auténtico, con nuestra esencia, y se ha identificado con el ego. Entonces el ego tiene un conjunto de motivaciones que lo que hace es reforzar al ego mismo. Cuanto más atrapados y más movidos está nuestra conducta, nuestra emoción y nuestro pensamiento por la pasión, más reforzado está cada vez nuestro ego. Y estas motivaciones se llaman deficitarias porque generan un déficit. A medida que más nos dejamos arrastrar por la pasión, más vamos a sentir que nuestra vida se queda vacía de significado, vacía de sentido. Y muchas veces este vacío lo observamos más patentemente en conflictos con las demás personas, ¿sí? Que nos rodean, especialmente nuestros seres queridos. Ahí es donde vamos a ver la consecuencia directa de nuestras motivaciones deficitarias. Por ejemplo, si mi pasión
central es la ira, ¿no? La obsesión por el perfeccionismo y por el control, porque las cosas se hagan de una determinada manera, va a generar un déficit, ¿sí? La ira me mueve a hacer cosas, a decir cosas, a sentir de una determinada manera, a relacionarme de una determinada manera. Y todo eso genera un déficit, ¿sí? Y me voy quedando cada vez más solo. Lo mismo pasa con el orgullo. Voy intentando controlar, voy intentando seducir, voy intentando manipular, asegurarme que el otro me quiera, me valore. Y a medida que más manipulo y más me postergo a mí mismo en función de conseguir la aprobación del otro, me voy en el fondo sintiendo más solo. Lo mismo con la vanidad, voy construyendo una fachada de brillo, de admiración a los ojos de los demás, ¿eh? Y me voy desconectando cada vez más de mis propias motivaciones. Vacío. Lo mismo la envidia. En vez de valorar lo bueno que tengo en el momento presente de mi vida, la mente queda anclada con la melancolía, con lo que tienen otros o con lo que tuve yo en otra etapa, o con lo que quisiera haber tenido y nunca tuve. Y voy quedando vacío. Lo mismo con la tacañería, ¿eh? Me protejo, resguardo mi tiempo, pongo un sinnúmero de barreras y de racionalizaciones para no abrirme, para no darme, para no compartirme. Y en ese conservarme voy sintiéndome cada vez más solo. Ahí está el déficit. Lo mismo con la cobardía. No me animo a confiar, a pesar que me muestro gregario, me muestro cooperativo, ¿eh? Pero en el fondo no confío, no me suelto, hay tensión constante. Y eso genera también un déficit, porque la confianza no es algo que fácilmente se pueda reemplazar por otra cosa. La confianza suele ser vital en cualquier relación humana. Y aunque yo finja que confío, si en el fondo no confío, esa relación se va a terminar secando como una planta que no tiene agua. El déficit. Lo mismo la gula. Quiero escapar del dolor, me voy de aquí para allá, buscando distracciones mentales, o comprando cosas, o haciendo un sinnúmero de cursos, o picoteando acá, picoteando allá, y termino desconectándome de mis valores y cuál es el sentido más profundo que tiene mi vida. Sigo viviendo una vida superficial y ahí está el déficit. La lujuria. Lo mismo con el control que veíamos en el 1, que veíamos en el 2. En el caso de la lujuria voy a ir desconectándome de la parte más tierna y más sensible de mi propio ser. Voy a crearme una fachada acorazada en el que voy a parecer, sí, fuerte, pero no voy a dejarme tocar por la corriente de la vida. Y eso genera una profunda depresión a mediano o largo plazo. Como le pasó al caballero de la armadura oxidada. Tenía una armadura tan gruesa y no se la sacaba ni para acostarse en la cama con su mujer, que la mujer una vez enojada le tiró una olla con salsa y ni siquiera sintió eso, o sea, no siente nada, porque cuando está la coraza emocional, está bien, nos sentimos fuertes, que no nos llega lo que los otros nos dicen, pero si no sentimos lo negativo, tampoco somos capaces de sentir lo tierno y lo lindo de la vida. Y eso va generando déficit. Y la pereza, finalmente, en ese perdernos a nosotros mismos, en el adaptarnos, y de vez en cuando mechar esa sobreadaptación con explosiones esporádicas, también va horadando cada vez más una vida auténtica, plena de sentido. Otra vez el déficit. Entonces, si seguimos cualquiera de las pasiones, sabemos que lo que nos va a quedar es el déficit, el vacío.
¿Mm? Em, por eso es importante reconocer las pasiones, de a poco despegarnos, Anahata, agarrar este puente hacia lo transpersonal, y si realmente queremos encontrar una vida más plena de sentido, sepamos que esa vida no está en el plano del ego, está más allá de nuestro ego. Entonces, si relacionamos este chakra con el aporte de Maslow, vamos a tener, como les decía, también una transición entre todas las necesidades humanas que hemos visto hasta el momento y el último peldaño de la pirámide de Maslow, que son las necesidades morales y trascendentes. Y si lo relacionamos con las etapas evolutivas de Erikson, vamos a tener especialmente durante la juventud y la adultez un entrenamiento de nuestro corazón. ¿Sí? Vamos entrenando, especialmente en estas dos etapas vitales, vamos entrenando el corazón para ir abriéndolo. Pero por supuesto, hay experiencias dolorosas, y esas experiencias dolorosas hacen que naturalmente tendamos a cerrarnos, y de a poco volvemos de nuevo a ejercitar esa apertura. Para eso es necesario, como decíamos, la resiliencia y resignificar las experiencias negativas en aprendizajes. Como decíamos también al comienzo, este chakra se relaciona con el niño que hay en nuestro interior. Pero tomando una distinción muy lúcida de Ken Wilber, no hay que confundir el niño anterior con el niño interior. Y la mayoría de los autores espirituales confunden estos dos planos. Dice Wilber, muchas de las teorías que apuestan por el no ego confunden el preego con el transego. El niño anterior es el preego y el niño interior sería el transego, está en un plano transpersonal, cayendo en tal caso en la falacia pre-trans y no alentando pues a la trascendencia sino a la regresión. Cuidado con esto. Muchas veces cuando se nos invita a algunos talleres y trabajos sobre sanación del niño interior, si no se tiene bien en claro esta distinción, podemos caer en esta falacia. Y pensamos que estamos cultivando un plano transpersonal y en el fondo estamos haciendo una regresión a nuestro ego histórico, nuestro ego anterior, a nuestro niño anterior. Entonces, el niño anterior tiene que ver con nuestra historia individual. Son las experiencias que hemos vivido nosotros. Muy diferente al niño interior, que es un arquetipo del inconsciente colectivo, según Jung, y tiene que ver con algo transpersonal. Ya no es el individuo, sino un arquetipo es, de alguna manera, una fuente de energía, según Jung, que almacena muchas experiencias y por lo tanto no corresponden a mi historia personal. El arquetipo del niño tiene que ver con la experiencia condensada de la niñez de millones de personas a lo largo de la historia. Entonces, diferente es el arquetipo del niño, este sí está en el plano transpersonal, a el recuerdo de mi niño de la infancia. Son dos planos distintos. Uno es un plano histórico, personal, biográfico, y el otro es un plano arquetípico transpersonal. El niño anterior se relaciona con experiencias significativas, no todas fueron negativas, por supuesto, algunas son muy positivas, pero también hay otras experiencias que fueron dolorosas y que dejaron alguna huella en la memoria.
podríamos llamar a esas experiencias dolorosas experiencias traumáticas, especialmente cuando han dejado una huella que perdura en el tiempo. No es simplemente un recuerdo de algo doloroso, sino que cuando vivo en mi presente algo que de alguna manera se conecta con esa experiencia pasada, voy a experimentar en mí una serie de reacciones. Por ejemplo, si ha habido experiencias de abuso sexual en la niñez, eso podría originar diferentes disfunciones sexuales en la adultez. Por ejemplo, un niño o una niña que ha recibido abuso sexual, cuando está por tener relaciones con su pareja, por ejemplo, la pareja se acerca, lo quiere o la quiere abrazar, y hace reacciones como si estuviese defendiéndose, y son muchas veces reacciones involuntarias, producto simplemente de un resabio psicológico de esas experiencias traumáticas en la niñez. ¿Sí? Pongo experiencias de abuso sexual porque son en América Latina lamentablemente muy frecuentes en nuestro contexto. Realmente es alarmante la cantidad de abuso infantil que hay. Pero también podrían ser experiencias de abuso de otro tipo, de violencia o simplemente experiencias muy desagradables como niños que se crían con papás adictos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas huellas de nuestro niño anterior calan hondo en la memoria emocional, y se expresan en nuestro presente como reacciones que van obstaculizando una relación interpersonal fluida, espontánea. Entonces, ahí sí es necesario hacer lo que llamamos la sanación del niño interior. Es decir, cuando hay experiencias dolorosas, experiencias traumáticas, experiencias que de alguna manera no quedaron solo en el pasado, sino que sus consecuencias se experimentan o se sufren en el presente, ahí decimos es necesario hacer la sanación de ese niño interior. Aunque en realidad deberíamos decir sanación del niño anterior, porque lo que estamos haciendo es trabajar sobre un plano mental de la historia personal de un individuo, de un hombre o de una mujer. No estamos en el plano transpersonal, estamos en el plano personal, histórico, individual. Entonces, ¿y qué es lo que se nos invita a hacer en esa sanación del niño anterior? Bueno, aceptar en primer lugar la experiencia, no negarla. Segundo, reelaborar esa situación. Para eso tenemos, como decía antes, que atender al contexto, no extrapolar los contextos, ¿sí? Para no juzgarnos injustamente. Resignificar esas experiencias de manera que puedan traducirse en aprendizajes vitales, ¿sí? Y todo eso conduce a la sanación de esas heridas emocionales del pasado para que no obstaculicen en el presente relaciones humanas más fluidas, saludables, funcionales. Ahora, cuando hablamos de niño interior, ahí sí estamos en un plano, como dijimos, transpersonal, tiene que ver con un arquetipo que pertenece, según Jung, al inconsciente colectivo. Como todo arquetipo, el arquetipo del niño tiene mucha energía que nos sirve de inspiración, que nos sirve de motivación también para hacer cambios, que inspira también la creatividad. Pero para Jung todos los arquetipos son duales, tienen una cara positiva y una cara negativa. Quizás la dimensión más negativa del arquetipo del niño es lo naif, la apreciación poco realista muchas veces de la realidad. Entonces, cuando hablamos de un arquetipo, hablamos de la condensación de la experiencia de millones de personas que vivieron antes que nosotros en esa etapa de la niñez. Por lo tanto,
toda esa condensación de tantas experiencias humanas necesariamente va a implicar aspectos positivos y aspectos negativos. Lo positivo de la niñez en general es esa visión fresca, esa visión curiosa y de querer aprender y de explorar el mundo. Y por otro lado, lo negativo, podríamos decir, es esa visión que no tiene en cuenta suficientemente los posibles peligros, ¿no? Una visión como muy naif. Ambas están presentes en el arquetipo. Cuando uno trabaja con el arquetipo del niño, en su propia persona, tiene que identificar aspectos positivos y aspectos negativos del arquetipo en uno mismo. Entonces, cuando nos encontramos con el niño interior, y esto ocurre, según Jung, en algunos sueños nos encontramos con ese arquetipo, y en otra experiencia que podemos encontrarnos con ese niño arquetípico es a través de la meditación. Entonces nos vamos a dar cuenta que estamos en contacto con ese arquetipo porque vamos a sentir mucha energía emocional durante esas experiencias, ¿no? Cada vez que la mente se conecta con un arquetipo, sea el arquetipo de la madre, el arquetipo del anciano, el arquetipo del niño, etcétera, etcétera, hay muchos arquetipos, sentimos que hay mucha emoción que genera ese contacto con el arquetipo. Y la emoción es tal que luego es difícil expresar esas experiencias, ¿no? Transpersonales, podríamos decir. Por eso decimos la experiencia, el contacto con un arquetipo es una experiencia apofática, que significa que es difícil o imposible de expresar con palabras. A lo sumo podemos usar metáforas, para hablar de esas experiencias. Ocurren, como les decía, durante el sueño o a veces durante la meditación. Vamos a sentir un gozo extremo o cualquier otra emoción muy intensa. A veces mucho miedo. El contacto con un arquetipo puede producir también una emoción de miedo. Muy bien. Acerca de empatía y compasión, hay un estudio muy interesante que se hizo en el año 2013 en Alemania, en el Instituto Max Planck. Y en este estudio lo que se hizo es presentarle a distintos sujetos imágenes de en experiencias humanas dolorosas. Había sufrimiento físico y sufrimiento emocional. Entonces, los sujetos del experimento tenían que ver imágenes en donde había otros seres humanos que estaban sufriendo, o física o emocionalmente, o en ambos tipos de sufrimiento. ¿Y qué pasaba? Durante esa exposición a imágenes dolorosas, se iba escaneando el cerebro de los sujetos experimentales y lo que se observó es una gran activación en el sistema límbico, especialmente en la ínsula y en la amígdala. En estas dos partes de nuestro cerebro se activan cuando vemos a otro ser humano sufrir, ya sea física o emocionalmente. Entonces sentimos empatía, porque el otro está sufriendo y en nuestro cerebro se activan dos centros que tienen relación con el sufrimiento, tanto físico como emocional. Entonces, al activarse en mi cerebro, la ínsula y la amígdala, siento sufrimiento emocional, empático, porque estoy observando que otra persona está sufriendo. ¿Sí? Entonces, esa es la primera parte del experimento. Esto, hay que aclarar, ocurre en cerebros de población normal, ¿sí? Pero hay una población que está identificado actualmente, en los últimos 15 años se ha identificado lo que se llama el cerebro psicópata, que funciona diferente al cerebro normal. El cerebro psicópata tiene una imposibilidad estructural de sentir empatía, porque cuando ve imágenes o
personas que están sufriendo, su cerebro no reacciona como el de la mayoría de las personas. Entonces no va a sentir ese dolor emocional que la mayoría de las personas siente cuando ve a otro individuo sufriendo. Entonces, la segunda parte de este experimento consiste en entrenar a los sujetos con la meditación de mindfulness. Es una meditación muy conocida que es la meditación de la compasión. Loving Kindness Meditation. La meditación del amor bondadoso también se la conoce como la meditación de la compasión. Durante esta práctica lo que se hace es traer a la mente imágenes de personas desconocidas, seres queridos, personas con las que hemos tenido alguna dificultad, algún conflicto, algún entredicho, que no nos caen bien, que nos han lastimado, que nos han hecho daño, y incluso traer a la meditación la imagen de nosotros mismos. Y en todos los casos, desear bienestar y felicidad a ese objeto que traemos a nuestra mente. Que puede ser un desconocido, que puede ser un ser querido, familiar, que puede ser un amigo, que puede ser incluso una persona que nos ha hecho algún daño. Y a nosotros mismos también. Y a todos desearles felicidad y bienestar. Entonces, esta práctica, que se llama meditación de la compasión, tiene un efecto potente sobre el cerebro, en función de la neuroplasticidad, que es una propiedad que tiene nuestro cerebro, de ir modificando no solamente el funcionamiento, sino la estructura cerebral, en función de los hábitos, en función de las repeticiones voluntarias de determinadas acciones, se van modificando esas estructuras cerebrales. Entonces, sujetos que se entrenaron durante 3 semanas en la meditación de la compasión, cuando les presentaron imágenes de otras personas que estaban sufriendo, lo que se observó curiosamente es una menor activación en la ínsula y en la amígdala, y una mayor activación en el lóbulo frontal y parietal. Es decir, el lóbulo frontal tiene que ver con especialmente el control voluntario de acciones. Se usa cuando uno quiere resolver un problema, se va a activar el lóbulo frontal. Entonces, estas personas que estaban entrenadas en la meditación de la compasión sentían un poco menos de dolor emocional al ver a otras personas sufrir y sentían el impulso de ayudarlas. Por eso es que se activan los lóbulos que tienen que ver con la planificación de acciones, la resolución de problemas. Fíjense qué interesante. El estudio es larguísimo, además el estudio después se hizo en personal de salud, por ejemplo, enfermeros, médicos, que están todo el tiempo viendo a otras personas con sufrimiento físico y emocional, y se los ha entrenado también en la meditación de la compasión, y de esa manera tenían una mejor respuesta de afrontamiento ante las situaciones dolorosas. Porque si no, ese personal de salud, demasiado expuesto a situaciones de sufrimiento, terminaban muy estresados, tenían el famoso síndrome de burnout. Entonces su cerebro estaba quemado, se sentían saturados, ya no querían saber nada de nada, porque a veces hacen guardias larguísimas y están expuestos a mucho sufrimiento. El exponerse demasiado a sufrimientos de otras personas puede producir lo que se llama una angustia empática, y es muy desgastante, salvo que nos entrenemos en compasión. Porque cuando uno se entrena en la compasión, lo que hace es traer a la mente la imagen de alguien que puede estar necesitando algo, que puede estar sufriendo y demás, y les deseamos bienestar, le deseamos felicidad, les deseamos que sea libre de sufrimiento. Entonces estamos
no solamente generando mayor resistencia ante la exposición al sufrimiento, sino que además estamos ejercitando las partes de nuestro cerebro que nos hacen buscar soluciones y desear que esa persona deje de alguna manera de sufrir. ¿Mm? Así que bueno, fíjense, muy interesante. Goleman también nos dice lo siguiente. Una serie de nuevos estudios realizados en el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos han hallado que antes de los 2 años de edad, los niños parecen universalmente sintonizados con la congoja de otro niño. Sienten empatía. Antes de los 2 años de edad, ya sintonizan con el sufrimiento de los otros niños. Y la mayoría de las veces intentan ayudarles de algún modo. Ahí está la compasión. No es solamente sentir el sufrimiento del otro, sino intentar aliviar el sufrimiento del otro. Y fíjense, tan temprana edad, antes de los 2 años, los niños de diferentes lugares del mundo, de diferentes culturas, muestran signos de empatía y compasión. Cuando un niño de 1 año ve llorar a otro bebé, trae a su propia madre para que lo consuele. Ahí está la compasión, ¿no? El intento de remediar el sufrimiento del otro. Algunos teóricos señalan hacia este interés empático al principio de la edad, afirmando que la evolución humana se cimentó sobre la cooperación y el altruismo. Nacemos altruistas, sostiene la teoría, pero luego podemos dejar de ser tan sociables a causa de experiencias posteriores, al igual que ocurre con los sistemas competitivos como el colegio. Entonces, biológicamente nuestra especie sobrevivió porque tenemos una tendencia a empatizar y a solidarizarnos y a ayudar al que está sufriendo. Pero ¿qué pasa? Nuestra sociedad muchas veces nos inculca el sálvese quien pueda o un interés de tipo más competitivo, bien propio de la sociedad occidental, ¿no? Entonces el aprendizaje también va a influir en la falta de empatía que vemos en los adultos. Podríamos decir, nacemos genéticamente programados para empatizar y ser compasivos, pero culturalmente estamos habituados al sálvese quien pueda y nos volvemos cínicos y cerramos nuestro corazón y no hacemos como que no nos importan los demás, al punto que nos habituamos, porque nuestro cerebro es plástico, tanto para lo bueno como para lo malo, y nos terminamos habituando a esa falta de compasión y a esa falta de empatía que caracterizan lamentablemente a nuestro mundo actual. Síntesis. Este chakra número 4 de la empatía y la compasión nos invita a hacer la siguiente afirmación. Acepto, agradezco, amo. Y cada uno puede poner distintos objetos en la mente cuando dice acepto tal cosa, agradezco tal cosa o tales personas que hay en mi vida, y amo. Muy bien, entonces esta es la invitación de este chakra, a ir más allá de nuestro ego y a volver a conectar con lo más lindo y genuino que hay en nuestra niñez, que es, como acabamos de ver, una tendencia innata a empatizar y a compadecernos del otro, del sufrimiento del otro. ¿Cómo qué podemos hacer para cultivar el buen funcionamiento de este chakra? Bueno, el encuentro con amigos, escribir vivencias y reescribirlas desde la perspectiva del agradecimiento. Esto nos permite resignificar las experiencias y cultivar la resiliencia. Escribir una carta de perdón, perdón a nosotros mismos, perdón a otras personas. Y no es para que le entreguemos la carta a nadie, porque no es que vamos a acusar a nadie, sino simplemente
después de escribir esa carta del perdón, las podemos quemar, como aconsejan algunos autores, como en una especie de ritual, ¿m? Simplemente para expresar ese perdón. Recuerden que el perdón es como la sopapa, anahata, que se despega de eso que nos tiene ahí anclados. Entonces, veamos al perdón justamente como la necesidad, como algo necesario para nuestra evolución y para nuestro desarrollo, ¿sí? Pasar del falso amigo o indiferente al amigo y compañero de viaje. Ahí está la empatía, la compasión y el respeto de los sanos límites, por supuesto, ¿no? Entonces, otra práctica, aceptación de los hechos sin juzgarlos como buenos o malos, simplemente aceptar los hechos, podemos escribirlos, ¿sí? Escuchar a nuestro niño interior, ¿m? Y el mindfulness de la meditación del amor bondadoso o del amor compasivo, ¿eh? Bien, en el fondo, atender a mi corazón, cuáles son mis emociones y anhelos profundos, permitirme amar y ser amado. Finalmente tenemos acá algunas lecturas sugeridas. Vamos a habilitar los micrófonos, a ver si hay algunas preguntas, comentarios, aportes. Hola. Silvia, Sí, hola. hola. Yo quería preguntar un poco acerca de lo que pasa cuando tenemos estrés y hay una situación, me imagino, como de urgencia, de desconexión, Ujú, que en la investigación que citabas, ¿no? Con el personal médico, nosotros mismos ujú, cuando estamos mm, atendiendo demasiado en este periodo de pandemia, ¿no? Hay mucha demanda y podríamos dejar de vincularnos o de ver exacto. cómo eso también ocurre allí alrededor y entonces qué pasa con la empatía. Me gustaría profundizar algo más en ese aspecto Ujú, y qué ujú. hacer, ¿no? Gracias. Muy bien, Silvia, buena pregunta. Sabemos que el personal de salud, especialmente en la situación mundial en la que estamos, está padeciendo se siente desbordado, ¿eh? Quizás no todos llegan a desarrollar un síndrome de burnout, pero algunos están cerca, ¿eh? Entonces ahí las capacidades mentales de afrontamiento del dolor ajeno se combinan con el estrés por un trabajo excesivo, muchas veces guardias larguísimas, el temor al contagio, la situación social de cada lugar, los insumos que muchas veces escasean, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad que es muy fácil para el personal de salud sentirse desbordado en una situación mundial como la que estamos. Y esta investigación se hizo en un contexto fuera de pandemia. Piensa en Alemania 2013, ¿m? Entonces por ahí el personal de salud no estaba tan exigido como en este momento, ¿sí? Pero aún así, los hallazgos de este estudio son muy interesantes en el sentido de que imaginar a una persona que está sufriendo en la meditación de la compasión y desearle que sea libre de sufrimiento. Fíjense que hay dos procesos mentales ahí, que estos procesos cerebrales, podríamos decir, que están implicados. Por un lado, la empatía, porque acepto y la traigo mentalmente a esa persona y a su situación de sufrimiento, entonces hay empatía. Y por otro lado, hay un deseo de que esa persona se vea libre del sufrimiento. Ahí está justamente, intervienen los lóbulos que tienen que ver con el lenguaje y también con la resolución de problemas, ¿no? Entonces, entrenarse en esa meditación ayuda a que
ese personal de salud, cuando se vea frente a un paciente, es curioso, ¿no? Pero fíjense que después de 3 semanas de entrenamiento con meditación de este tipo, la activación de la amígdala y la ínsula de este personal de salud fue menor cuando están expuestos al sufrimiento de otras personas. Es decir, la meditación tiene un efecto saludable porque parecería reforzar de alguna manera nuestra resistencia al sufrimiento. Y es lo que nos hace más resilientes y es lo que nos permite encontrar soluciones. Cuando sentimos que el sufrimiento es tan grande que nos desborda, la amígdala y la ínsula están en el rojo vivo, es difícil encontrar soluciones. Lo que queremos es sacarnos el sufrimiento de encima. Hay conductas de tipo evitativas, y no quiero saber más nada. En cambio, la meditación justamente tiene un efecto diferente. La meditación nos permite, con serenidad, enfrentarnos a una situación dolorosa y con serenidad cultivar deseo de que esa persona se vea libre de sufrimiento, ¿no? Entonces, no es simplemente sentir, sino además buscar que esa persona sea libre de ese sufrimiento. Los estudios neurológicos acerca de los efectos que tiene la meditación en el cerebro son recientes, pero son muy, muy prometedores. Son muy prometedores. Mi recomendación es que para las personas que están estresadas, no solamente personal de salud, sino cualquier tipo de estrés, que siente que sus capacidades mentales están a punto de desbordarse, inviertan, aunque sea 10 minutitos diarios, en meditación. Meditación significa respirar conscientemente. Recuerden que al relajar el diafragma mediante la respiración honda, el cerebro recibe por el nervio vago, ¿sí?, un impulso nervioso que le dice todo está bien. Entonces el cerebro entra en otra sintonía. Cuando el diafragma está contraído, y sentimos tensión producto del estrés, nuestro cerebro está en modalidad supervivencia. Entonces estamos a la defensiva, estamos todos alerta, reaccionamos mal. En cambio, cuando relajamos el diafragma, respiraciones hondas, prolongadas, entramos en otra sintonía cerebral. Y eso nos permite mayor lucidez para no vernos desbordados por la situación y encontrar con mayor lucidez una solución adecuada. Silvia, no sé si Sí, respondí tu pregunta. sí, Ahí está. muchísimas gracias, sí, Muy sí, bien, muy bien. muy bien. Rosa, ¿querías decir algo? Y también está Patricia. No, que yo lo veo, viste, mucho cuando funciono en el 4 que decías vos, eso de quedar adherido, ¿no? Y es verdad, la compasión, la aceptación, cómo produce ese despegue, ¿viste? Y uno no se da cuenta el automático cómo a veces funcionamos, o funciona en mi caso, con la tristeza y la melancolía por lo no logrado, ¿no? Lo vimos en sesiones. Y me pareció muy impactante verlo, ¿viste? Es que a veces uno mismo está, como diríamos, pegado a eso, ¿no? Y qué bueno empezar con la meditación, las diferentes técnicas, que a veces reconozco que soy media vagoneta, pero bueno, no es para hacer publicidad, ¿viste? En Netflix me enganché mucho con lo de Andy Putcom. Pudicombe, Y sí. me pareció muy, muy sanador, ¿no? Porque decir, si no, el día tiene como una carga pesada. Y ya te levantás y bueno, te agradezco todo esto. Aparte va abriendo el entendimiento, ¿no? Y genera más compasión todo esto. Así que gracias, Marcelo. Muchas gracias, Rosa. Adelante, Patricia. Sí, buena tarde a todos. Primero, muy interesante esta diferenciación que hace Weaver del niño anterior y el niño interior. Muy interesante.
porque da como mayor claridad a un montón de cosas. Agradecida por eso. Y también esto que me resonaba con la pregunta de la compañera y que me llevaba también a la importancia de diferenciar lo que es dolor de sufrimiento. A veces solemos pensar que el sufrimiento es el que nos permite sentir o nos permitiría llevar a la acción. Y al contrario, lo que suele hacer el sufrimiento es paralizarnos. Y una cosa es el sufrimiento y otra cosa es el dolor, ¿verdad? Que es lo que lleva a la acción, a buscar soluciones, bueno, a esto que estamos conversando, a la ecuanimidad, a la serenidad, y a una empatía como más funcional, sin dejarnos atrapar, ¿verdad? Exactamente. Entonces, y suele confundirse dolor con sufrimiento, y suelen al mismo tiempo generar situaciones diferentes. El uno paraliza y el otro permite la proactividad. No sé si estoy en lo correcto, pero es lo que uno ve en la vida, ¿no? Excelente, muy bien, muy buena distinción. Justamente el dolor tiene que ver con emociones vinculadas a algún contratiempo, alguna pérdida, en algo molesto, algo que no queremos, que no nos gusta, pero el sufrimiento le añade a esa molestia una serie de procesos cognitivos nocivos, ¿sí? Críticas, juicios, descalificadores. Entonces, obviamente, el sufrimiento es el dolor más toda una catarata de cogniciones, pensamientos, juicios nocivos. Justamente la práctica de la meditación lo que hace es, sin intentar modificar incluso esos pensamientos, muchos de ellos pertenecen a lo que llamamos piloto automático, ¿sí? A un funcionamiento automatizado de nuestra mente, sin incluso eliminarlos, observarlos y dejarlos pasar. Es una habilidad metacognitiva que se desarrolla en el mindfulness, en la meditación, que es la capacidad de observar ese pensamiento que en otras circunstancias, si estuviese adherido a ese pensamiento, me generaría más sufrimiento todavía. Observarlo y dejarlo pasar. Observarlo incluso como un producto de mi mente, no como un hecho, ni como una verdad, ni como una realidad, ni como una sentencia, sino simplemente como un producto verbal más de ese piloto automático, ¿no? Y en relación a la distinción entre niño interior y anterior también, en que Patricia hizo el hincapié, también notar que antes de pasar al trabajo transpersonal con el niño arquetípico, es necesario, por supuesto, atender al niño anterior, al niño histórico de cada uno de nosotros, al niño, a la niña, ¿sí? Con situaciones, recuerdos dolorosos, y que necesitamos ir sanando, resignificando también esos recuerdos, transformarlos en aprendizaje, cultivar la resiliencia y demás, porque si no, querer pasar rápidamente a un plano espiritual o transpersonal sin trabajar lo psicológico previamente, sería como construir el techo antes que el cimiento, ¿eh? Después se nos cae encima. Así que bueno, muy bien. Muy bueno, muchas gracias, es fabuloso eso, porque aclara un montón. Gracias, Muy bien, Patricia. Marcelo. Bueno, muy bien, este video lo vamos a subir para que lo puedan repasar. Este material más adelante lo vamos a compartir junto con el resto del material, haciendo honor también a una propuesta de Rosa,
Así que vamos a compartir después este material cuando terminemos de ver los 7 chakras. El video lo van a tener en unos días ya subido en la videoteca de la web. Así que bueno, los espero en el chakra siguiente, donde ya vamos a entrar de lleno en el primer escalón del plano transpersonal, en el chakra 5. Así que bueno, muchas gracias por haber participado. Les mando un beso a todas. Chau, chau. Igualmente, Marcelo. Chau, chau a todas. Gracias. Chau, chau.